Tío. Y de hecho, también vi en algún lugar, hace mucho tiempo, no recuerdo dónde, que pues como el 90% de las especies de escorpiones, realmente todas tienen veneno, pero ninguna, o sea, ese 90% no afecta al humano, que hay solamente un 10% que afecta al humano y que lo afecta mucho. Y coincide que aquí en México tenemos pues, de esas especies, ¿no? No sé si provengan de Durango, que es como un lugar muy común en el cual se habla de los alacranes. O hay otros lugares en México donde también sean nativos de ahí. Bueno, así como dices, todos los alacranes son venenosos. Todos tienen un veneno, pero no todos se consideran de importancia médica. Mm. Nosotros los doctores hacemos la diferencia entre los alacranes de importancia médica con los que no, de acuerdo a que nosotros consideramos de importancia médica aquellos que pueden poner en riesgo la vida de un ser humano si es picado por un alacrán. Entonces, en el mundo hay más de 2.400 especies de alacranes, están en todos los continentes, excepto en la Antártica y en algunas islas del Pacífico, pero básicamente en el resto del mundo hay alacranes. Este, Te digo, no todos son de importancia médica. Por ejemplo, de estos más de 2.400 que te digo, solamente hay 32 especies que se está científicamente comprobado que son de importancia médica, que pueden poner en riesgo la vida del ser humano. Mm. De estas 32 especies, en México viven 16. Quiere Oh. decir que el 50% de los alacranes de importancia médica a nivel mundial viven en México. Qué chistoso. Entonces, ese es un dato que puede explicar por qué México tiene uno de los mayores números en picaduras de alacrán, ¿no? Porque son las picaduras que hacen que la persona vaya a recibir atención médica, porque no todos van. Ahora, hablando de que México tiene el 50% de las especies venenosas del mundo, México también es el país número uno en biodiversidad de alacranes, Mm. no solamente de importancia médica, sino en general. México es el que tiene mayor número de especies, considerándolo como un país a nivel mundial, con más de 280 especies. No, o sea, fuera de las Fuera de las 16 16 que son que son venenosas. O sea, o venenosas, bueno, que afectan al ser ahí humano. entran las 16 dentro de las Oh. 280. Entonces, pues esa es la variabilidad de especies que hay. Lógicamente, cuando sacas los porcentajes, pues de 2.400, 32 son muy pocas. Sí, No claro. equivalen ni siquiera al 10%. Sí, claro. Oh, qué rollo. Pero está súper interesante eso porque, pues uno dice, pues estamos en México y no sé, hay países como Australia que tiene una biodiversidad de especies que Ajá. pueden ser muy, muy dañinas para el ser humano, ¿no? Arañas, serpientes, cosas así. Y pues en nuestro caso, pues tenemos, como tú dices, ese nicho de escorpiones que son, pues, nocivos para la salud del ser humano. Sí, hay muchos biólogos Qué que interesante. vienen, que son extranjeros, que vienen a México a investigar Ujú. alacranes. Hay un equipo de aracnólogos en la UNAM, que es de los grupos más grandes y tienen líneas de investigación en alacranes. Hablando de México, todos los estados de la República tienen alacranes, todos, pero no todos tienen alacranes de importancia médica. Entonces, los alacranes de importancia médica en México se dividen de los estados que están en el centro hacia la costa del Pacífico. Ok. O sea, todo lo que es Golfo de México Ujú. está libre de alacranes de importancia médica. O Mm. sea, lo que es Tamaulipas, Veracruz, pues Tabasco y la península de Yucatán, no hay. Inclusive Chiapas no tiene alacranes de Mm. importancia médica. El resto del país sí. Ok. Y muchas de esas especies pues, son migratorias. No necesariamente que estos insectos, bueno, estos arácnidos Ajá. hayan viajado caminando a otros estados, ¿no? Sino que nosotros como seres humanos, o sea, los hemos transportado. Porque yo tengo entendido, bueno, nosotros estamos en León, Guanajuato, y tengo entendido que uno de los mayores problemas con los alacranes aquí fue que se trajeron de Durango por por la industria de la piel, de los cueros, y que venían entre los cueros y pues se los estuvieron trayendo y se empezaron a reproducir. Bueno, tengo entendido eso, no sé qué Claro, tan sí, verdad sea. hay especies que se encuentran en diferentes estados y otras que nada más podemos encontrar en un estado.
Por ejemplo, Centuroides noxius es la especie de alacrán con mayor toxicidad. Ok. Es el más tóxico. Pero ese nada más lo encontramos en Nayarit. No lo encontramos en ningún otro lugar. En Guanajuato tenemos 3 alacranes de importancia médica, o sea, 3 especies, que son Centuroides infamatus, Centuroides ornatus y Centuroides suffusus. El suffusus es el que viene de Durango y efectivamente, así como dices, por medio del comercio, no solamente de calzado y piel, que es lo que se maneja aquí en León, sino también por medio de otro tipo de actividades comerciales como son la venta de frutas, por ejemplo, o de verduras. Todo eso, lógicamente, entre las cajas o entre los paquetes de zapato o de comida, pueden ir alacranes y entonces llegan en camión o en Uber o en Ride a otro estado, y si tienen las condiciones de humedad, temperatura, alimentos, Refugio. y encuentran un nicho ecológico adecuado, esos alacranes pueden instaurarse en esa zona geográfica y entonces reproducirse y que después encontremos esa especie. Ok, eso está muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones para poder detectar que alacrán pues, puede ser nocivo o no para ti, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa, prendes la luz y dices, hay un alacrán en la pared. Okay. Y dices, o sea, te acercas y lo ves y dices, ok, no, este no es porque esto y esto y esto, o este sí es porque esto y esto y esto, ¿no? Porque muchos te dicen, no, pues es que son güeros, entonces son súper venenosos. O te dicen, las tenazas son de tal tamaño, entonces no son venenosos. O el aguijón es muy pequeño, entonces sí son muy venenosos o no son muy venenosos. Claro, eso sí es uno de los mitos que también hay alrededor de los arácnidos, Claro. ¿no? De los alacranes, que los güeritos o los de color amarillo o color claro son más venenosos que los de color oscuro, ¿no? Pero esto ha surgido porque, por ejemplo, el alacrán que todos conocemos como el de mascota y así, el que tienen en los terrarios, es de color negro y es grande, y nadie acostumbra a tener alacranes de color claro como mascota, sino que es más común encontrar el negro. Pero eso es falso, porque no hay una relación entre el color y la toxicidad de un alacrán. Por ejemplo, ¿ya aprendieron algo hoy? este alacrán que te digo que es el más tóxico de México, el Centuroides noxius, que está en Nayarit, es de color negro, por ejemplo. Y los alacranes de importancia médica que tenemos en el estado de Guanajuato, que fueron estos 3 que te dije, ornatus, infamatus y suffusus, esos 3 son de color claro. Okay. Entonces no hay realmente una relación entre color y toxicidad. Tampoco en tamaño. Cuando un alacrán es pequeño, o sea que es una cría de alacrán, un alacrán bebé, no puede realmente, dependiendo del tamaño, justo cuando acaban de nacer de la madre, no pueden picar porque todavía no tienen formado su exoesqueleto, por así decirlo. Okay. Entonces esa cutícula que le da fuerza al aguijón no está formada y por lo tanto no puede penetrar la piel humana porque es muy suavecito. Entonces, conforme va creciendo el alacrán, va endureciendo esta como armadura externa que tiene, y entonces puede penetrar la piel, y ya dependiendo de la especie serán las características de cada veneno. Ok. Ahorita que dijiste eso, recordé que también mucha gente te dice, es que cuando están chiquitos son más venenosos. Ajá. Y también siento que pues eso es un mito, porque también por lo que estás diciendo. Es un mito porque la gente dice que no pueden controlar bien cuánto veneno expulsa, claro. ¿No? Que en realidad no es la cantidad, es la toxicidad del veneno. No es la cantidad, es la toxicidad. En efecto, hay que recordar que la dosis hace al veneno. Claro. Sí, esa es una máxima de los venenos. Es de Paracelsus esa frase. Y realmente por picadura un alacrán debe inyectar, dependiendo de la especie, entre 50 y 150 microlitros, que es una microgota. Pero dependiendo de las toxinas que tenga ahí va a ser las características del veneno. Entonces realmente tampoco importa de qué tamaño sea el alacrán, ¿no? Generalmente lo que decías de las tenazas, que
El término correcto en la biología es el pedipalpo, así Ok. se llaman, pedipalpos, pero vamos a decirles tenazas, para que sea más Para fácil, la gente ¿no? común. Ajá. Entonces, las tenazas en los alacranes que no tienen importancia médica son más gruesas Oh, y en los que tienen importancia médica generalmente son más delgadas. ok. Y esto tiene una explicación biológica porque si el alacrán tiene unas tenazas grandes, no necesariamente va a necesitar un veneno muy tóxico para poder inmovilizar a su presa, porque es más fuerte, es más grande. Y los otros tienen las tenazas más pequeñas, más delgadas, y su veneno va a tener un poco más de potencia, por así decirlo, para compensar esa debilidad, entre comillas, pero te lo digo, eso depende de especie a especie. Ok. Oh, eso está interesante. Y tiene mucho sentido porque, pues sí, tal vez es como una relación fuerza-toxicidad, ¿no? Sí, que al final, para determinar si un alacrán es o no de importancia médica, hay que hacerle una identificación taxonómica. Esto es tomar al alacrán, verlo al microscopio y de acuerdo a las claves de identificación, ver qué género y qué especie es. Y de esta manera podemos decir, es tal género o tal especie, si es de importancia médica o no es de importancia médica. Pero eso se hace al microscopio, no se hace en la práctica médica y nada más se hace por fines de investigación, de biología y de epidemiología para saber dónde se distribuyen los alacranes de importancia médica. Hay laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud, como el Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí de Guanajuato, que tiene un laboratorio de entomología. Entonces, por medio de programas de Secretaría de Salud, hay un equipo de vectores que recolectan alacranes de diferentes jurisdicciones sanitarias, llegan al laboratorio, hay biólogos, expertos que los ven al microscopio, identifican las especies y entonces se puede hacer un mapa de dónde están los alacranes de importancia médica en el país. Por estudios como es que se sabe dónde viven los alacranes de importancia médica en México. ¿Qué es lo que decías ahorita? De que, por ejemplo, la costa del Golfo y todos esos lugares no tienen nada. Y si te vas más hacia el centro y hacia, pues más pegado al Pacífico, ahí sí tienes un poco más, o sea, de especies. Claro, y hablando en el caso de Guanajuato, hay que recordar que hay una sierra. Guanajuato tiene 5 regiones geográficas, ¿no? Lo que es el Bajío, los valles abajeños, la Sierra Gorda y los Altos. Entonces, la Sierra de Guanajuato divide al estado en dos. Literalmente es una frontera, pero es una frontera natural. Entonces, el punto más alto es de arriba de los 2100 metros de altitud y esta cadena montañosa es una frontera física y natural que divide al estado en dos. Podremos llamarle región norte y sur. Entonces, por medio de esta región, los alacranes de importancia médica se distribuyen en la parte de abajo, en el sur del estado de Guanajuato, y los que no tienen importancia médica están arriba de la sierra. O sea, todo lo que es Hichú y todas esas zonas, esos municipios no tienen alacranes de importancia médica. En Guanajuato tenemos de los dos, bueno, en León tenemos de los dos, de los que sí tienen importancia médica y los que no la tienen.